para todos. Acabé de iniciar la grabación de la sesión de hoy. El alcance que quiero que empecemos a trabajar, habíamos hablado de algunos elementos claves de PHP, ¿cierto? Sobre todo en la gestión con la base de datos. Me gustaría escucharlos en torno a la accesibilidad a la base de datos utilizando programación orientada a objetos, concretamente la clase PDO de PHP. Los escucho. De los tres que están conectados, PHP conexión a la base de datos PDO. De eso, ¿qué me pueden comentar? Buenas tardes, profesor. Pero mire, yo lo estoy haciendo es no por PDO, sino por, ¿qué? MySQL LI Connect. Estoy haciendo como tradicionalmente, la parte no la domino bien, entonces yo siento que, bueno, tras que siento que voy atrasado, pues sentiría que me atraso un poco más. La meta es más adelante, pues, pulirme un poco en el PHP en esa parte. Y en Laravel, que también estoy interesado con eso. Pero Bueno, yo la lo... idea de trabajar PDO es sobre todo brindarle seguridad a la base de datos. Trabajar MySQL y MySQLi. MySQL ya esa clase quedó obsoleta, se reemplazó por SQLi. Pero dependiendo cómo se utilice, eventualmente está sujeto a muchas vulnerabilidades por aquello de la inyección de SQL. Recordemos que estas aplicaciones que se despliegan en el entorno web no son solamente para los usuarios de la organización o los usuarios que en un momento dado van a saber y conocer de la aplicación, sino que al estar expuesta en la web, cualquier persona que en un momento dado identifique el enlace eventualmente podría estar propiciando a nivel de inquietud, entre comillas, accesibilidad. Intentaría acceder a la aplicación. Y una de las dinámicas comunes es inyectando código SQL. Una manera de prevenirlo es utilizando, por ejemplo, la clase PDO que brinda mejores niveles de accesibilidad y conectividad. Pregunta, ¿tienen en este momento ustedes en sus computadores SAN como para que lo pongan para que pongan a correr Apache ya? Sí, Pues señor. yo trabajo con Juan. Bueno, entonces, pues igual podemos poner allí a correr Apache, ¿cierto? Entonces, les voy a pedir el favor que abran uno y otro y ponemos a correr el servidor Apache. Profe, pues yo ese del SAN lo tengo, pero en el computador personal, sino que es que de estos momentos estoy ingresando desde el corporativo, ¿cierto? Y este computador corporativo sí tiene como restricciones para dejar instalar programas y eso y archivos. Pues el día de hoy vamos a estar desarrollando algunas prácticas y las vamos a hacer directamente
en el recurso. Entonces, pues ahí sería la limitación. ¿Listo? ¿Ya corriendo? ¿Corriendo Apache? ¿Me confirman? Sí, señor. Ok, listo. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos una base de datos. Entonces, abramos el PHP MyAdmin. Y vamos a crear una base de datos que se llame prueba PHP. ¿Me confirman, por favor, en la medida que el ejercicio lo desarrollo fundamentalmente es al ritmo de ustedes? Listo, sí, señor. Bueno, Sí, profe. acabo de compartirles dentro de Teams, en archivos, coloqué dos archivos. Uno que se llama artículos XLS y otro que se llama artículos ODS. Pueden descargar los dos. Pues vamos a mirar en qué consiste esa transformación a ODS. Entonces, en Excel abrimos el archivo artículos XLS. Esta es una tabla. La primera fila tiene los nombres de las columnas. Código, sección, artículo, fecha, origen, importado, precio. Artículo lo vamos a dejar sin tilde. Sección lo vamos a dejar sin tilde. Código lo vamos a dejar sin tilde. Y aquí tengo un listado con 38 registros. Voy a decirle a ese archivo Excel que lo guarde como y voy a cambiar el tipo de extensión. Y vamos a ubicar, él aquí abajo me está mostrando esta extensión. Hoja de cálculo de Open Document, ODS. Open Document. Si lo seleccionan,
y le damos guardar, entonces él me dice que el archivo que va a crear no es compatible con ese formato, que si deseo guardar el documento en ese formato, entonces le vamos a decir que sí. Y él aquí me está mostrando este archivo con extensión ODS. Y lo vamos a cerrar. Y él aquí me creó un archivo ODS que si lo abren, tal cual, es similar al archivo que teníamos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es importar esa tabla. Luego, yo puedo tener mis archivos de datos. Yo puedo tener tablas ya caracterizadas, pobladas, ¿cierto? Y sencillamente lo que voy a hacer es importarlas en la base de datos. Obviamente que es importante validar la calidad de los datos. Es Teacher, decir, disculpe, que todo, señor, no puedo descargar archivos. ¿Dónde me aparece? Donde dice archivo no me aparece nada. aquí en archivos en Teams, Sí, donde dice archivo a la izquierda, ¿no? o sea, ahí le estoy compartiendo mi pantalla de Teams. O sea, estamos hablando de estos archivos, de esta opción de archivos en la barra de menú general. Ok, vamos bien. No, a nosotros nos aparece una opción en la parte izquierda que dice archivos, pero yo también tenía la misma inquietud porque ahí no veo los archivos. ¿Le puede tomar una foto y me la envía al WhatsApp, por favor? Si actualiza, si le da un clic, por ejemplo, ahí en el equipo y después le vuelve a dar clic en general, ¿no se actualiza? No, profesor. Ya hicimos, por lo menos ya hice todo eso. Exacto, Cambié yo varias también. pantallas y no me aparece. Y si nos lo manda por WhatsApp, Y ya, espéreme un segundo. Ya lo coloqué en el WhatsApp.
El archivo que les envié fue el XLS de Excel, entonces la idea es que lo abran y lo guarden con extensión ODS. Listo, sí, señor, ya lo hacemos. Teacher, una consulta. Ahí en el encabezado de la primera fila dice versión código y antes aparece una comilla, fecha. Bueno, origen no la tiene. ¿Se la dejamos o eso influye en algo en O la sea, lectura? espéreme, yo abro nuevamente el Excel. O sea, si yo me paro aquí en... esa comilla. Esa comilla significa es que está alineado a la izquierda, pero no, eso no genera ningún efecto. Ok, yo pensé que influía a la hora de darle los comandos de MySQL en PHP. Lo que pasa es que todavía no hemos hecho la importación. Pero de hecho, cuando hice ahorita el ejercicio, el archivo ODS, ya verifico el archivo ODS. Observe que el archivo ODS desconoce el formato de esa comilla a la izquierda de cada palabra. Me confirman cuando hagan la conversión del archivo con extensión ODS. Ya yo la hice. Listo, sí, señor. Listos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, tenemos una base de datos que se llama prueba PHP. Entonces se van a ubicar en prueba PHP. Le vamos a decir que seleccione esa base de datos, prueba PHP. Y vamos a proceder. De hecho, yo aquí tengo una tabla artículos. La voy a borrar. Drop table artículos. Listo. En prueba PHP ya no tengo la tabla. Entonces, lo que yo quiero es importar ahí una tabla. Cuando él la importe, me va a crear la estructura de acuerdo a cómo está definida en el archivo. Entonces, nos vamos a ir aquí a importar. En importar vamos a seleccionar el archivo. Artículos. Me voy a mover un poco más abajo. Y aquí donde dice formato, vamos a seleccionar Open Document, spreadsheet, que sería ese archivo de extensión ODS. Me habilita aquí unas opciones abajo y necesitamos esta primera que dice la primera línea del archivo contiene los nombres de columna. Hay que activarla. Entonces, básicamente es eso. Seleccionamos el archivo con extensión ODS y le indicamos que habilite la primera línea que va a tener los nombres de columnas y le vamos a decir aquí continuar. Y él empieza aquí a trabajar.
Voy a verificar si seleccioné mal, porque él me está hablando aquí de XLS. Importar el archivo ODS. Open Document. Y listo. Entonces observen que él aquí ya hizo esta transacción, creó la tabla, él verificó la primera fila que tenía los nombres de las columnas. Código varchar, sección varchar, artículo varchar, fecha varchar, origen varchar, importado varchar, precio entero de 4. Entonces él analizó los datos de la siguiente fila para definir los valores y luego vienen los 38 registros de información. Si observan aquí en prueba PHP tenemos esta tabla artículos. ¿Me confirman? Sí, me aparece la tabla. A mí me genera un error. ¿Y qué mensaje de error? Dice error fatal. Mejor dicho, permítame, ya le comparto la captura de pantalla. ¿Verificó que haber cogido el archivo ODS, no el XLS? Sí, señor, ya incluso lo hice nuevamente. Yo le acabé de compartir la captura. Sí, él parece que no está reconociendo apropiadamente los tipos de atributos. Ahí dice que en la importación él detectó un tipo que él ve que como si fuera estrino nulo o float o un valor flotante. Entonces, ¿por qué no abra el archivo, por favor, ODS? Abra el archivo ODS y tómele una foto al encabezado que se vea la primer fila y me la envía al WhatsApp. Porque ahí el archivo se ve correcto. Espéreme, yo dejo de compartir mi pantalla y comparte la suya, por favor. Listo, comparta la pantalla para mirar el procedimiento. Listo, sí, señor. Permítame un momento. Ok.
¿Se puede ver la pantalla? Sí, señor. Gracias. Entonces, digámosle que importe. Seleccionemos el archivo. La primera fila, activemos la casilla y démosle continuar. Ok, vayamos al archivo ODS y lo abrimos. Listo, ya está abierto. Pero no me deja verlo. Marquemos esta columna, la H. Por ejemplo, marquemos de la H a la M. Dándole clic, no, pero dándole clic a la letra para que marque toda la columna. Y dele clic derecho para eliminar las columnas. Y dele clic derecho. Eliminar. Vayamos a la última fila. Y cliquemos ahí en la 40, marcando toda la fila 40. Por ejemplo, hasta la 45. Y ya, clic derecho. Listo. O sea, lo que estoy haciendo es como limpiando ese entorno de datos. Listo, sí, señor. Clic derecho, eliminar. Sí, señor, ya quedó eliminado. Démosle guardar. Cerremos ese archivo. Repitamos nuevamente. Démosle actualizar ahí, que refresque. Aquí en este. Ok. O sea, le está generando ahí un error como en la incompatibilidad de datos que está leyendo. ¿Tendría algo que ver el navegador? No. Abramos el archivo Excel. Este es diferente del que abrimos, ¿cierto? Démosle archivo guardar como. Y seleccionemos esa hoja, el ODS, sí, Open Document. Cambiémosle el nombre. Llamémosla solo artículo. Lo que pasa es que yo no veo los dos archivos. Hay un archivo que es XLS, Excel, y hay otro que es el ODS que generamos, ¿cierto?
Sí, señor. Ah, bueno, ese también lo tengo. Es que ese es el que me interesa. Entonces, vayamos a la otra carpeta donde estábamos. Borremos esos dos archivos. Vayamos al que descargó. Y abramos el que descargó. O sea, ese no, ¿cierto? O sea, ese también hay que borrarlo. Ese fue el que descargué, profe. O sea, ese es el que tenía en la carpeta de descargas. Ok, entonces, nuevamente, archivo guardar como. Y miremos la extensión ODS. No, la siguiente. Esa. Listos. Listo, cerremos esa ventana. Ya quedaron los dos archivos. Cambiémosle, dejémoslo artículos. Vayamos nuevamente al navegador. Actualicemos. Listo. Démosle abrir. Ahí sí ahí de pronto el problema está ya es en el gestor de PHP. Bueno. Bueno, entonces yo voy viendo lo que usted nos vaya compartiendo. ¿Qué le sugiero? Que cree la tabla manualmente con esos campos. Ok, sí, señor. Listo. Entonces, tenemos una tabla que se llama artículos y que tiene los siguientes atributos: código, sección, artículo, fecha, origen, importado. Todos son varchar. La última es precio, int. Tipo de dato, int. Vamos a mirar con PDO cómo hago la conexión a la base de datos. Antes de hacer esta implementación, que inclusive se las puedo compartir, voy a compartirles un video de la dinámica. Yo les había sugerido revisar los recursos de píldoras informáticas de PHP. Entonces voy a compartir uno de esos recursos. Voy a compartir no todo el video, sino una parte. La parte práctica la hacemos en este momento acá. ¿Tienen audio del video o no? No, señor. Permítame verifico el audio.
a comenzar a ver un tema por el que me habéis preguntado varias veces desde que comencé el curso, y es el tema de PDO. Me habéis preguntado, oye, vamos a ver PDO en este curso, entra, y en el caso de que así sea, pues ¿cuándo lo vas a enseñar, ¿no? Bueno, pues ese día ha llegado. Vamos a ver en este vídeo qué es concretamente PDO y cómo utilizar PDO para conectar con una base de datos MySQL. Bueno, PDO, las siglas vienen de PHP Data Object, lo cual eso nos da una pista más o menos de qué va, porque habla de Object, ¿no? Igual, pues aquí entran en juego pues, los objetos, las propiedades, los métodos, la programación orientada a objetos en definitiva. Los libros nos dicen también que PDO es una capa de abstracción, pero claro, esto dicho así, pues muchas veces no se entiende muy bien, ¿no? ¿En qué consiste exactamente PDO? Bueno, PDO es una especie de librería que contiene pues sus funciones, ¿no? Los que habéis hecho conmigo el curso de JavaScript, al decir librería ya sabéis más o menos de lo que hablo, porque es algo parecido a la librería jQuery de JavaScript. Se trata de una librería que tenemos disponible con sus funciones para utilizar a la hora de programar PHP y conectar con bases de datos y realizar consultas, modificaciones en bases de datos, etc. Es un código que se sitúa en un punto intermedio que estaría entre lo que es nuestro código PHP y lo que son las bases de datos con las que queremos conectar. Por eso se dice que es una capa de abstracción, porque se abstrae tanto de lo que serían las bases de datos como del código PHP, quedándose en un punto intermedio. Que esto no nos confunda porque realmente el código pues va embutido dentro de lo que sería el código PHP. PDO hay que tener en cuenta también que es un lenguaje orientado a objetos, luego entonces tenemos que utilizar la nomenclatura que vimos en el vídeo anterior de programación orientada a objetos, los operadores pertinentes, los dos puntos, las flechas, tener claros los conceptos de clase, objeto, propiedades y métodos. Vimos, tal y como mencioné en el vídeo anterior, en un momento determinado de este curso, qué es la programación orientada a objetos. Si no recuerdo mal, iba del vídeo 22 al 29 o algo así, donde expliqué el concepto de clase, objeto, propiedad, método, etc. ¿Qué ventajas tiene el uso de esta librería PDO respecto a MySQLi o MySQL? La ventaja principal es que PDO nos permite conectar con diferentes fuentes de orígenes de datos. MySQLi, MySQL también, por supuesto, nos permitía conectar con bases de datos MySQL. PDO nos permite utilizar o conectar no solamente con bases de datos MySQL, sino con bases de datos Oracle, bases de datos SQL Server y otras muchas. Entonces, observen que con MySQLi la limitación se enfoca solo en MySQL. Si yo quisiera conectarme con una base de diferentes, ya tendría que utilizar una programación código asociada a esa base. Mientras que con PDO, cuando él plantea esa capa de abstracción, y tiene que ver mucho con la arquitectura que nosotros estamos definiendo, modelo, vista, controlador, donde esa parte de transacciones de SQL la vamos a trabajar de una manera especial. Por eso planteamos nosotros como una capa de abstracción. Cuando se trabajan frameworks, los frameworks son capas de abstracción donde desde el framework lo que yo voy a utilizar son los recursos, funciones o clases, y de esas funciones o clases sus métodos, los que me permitan hacer transaccionalmente, en términos generales, por ejemplo, el CRUD sobre una base de datos. Entonces, a través de PDO, fácilmente yo podría estar cambiando de una a otra base de datos y me permitiría gestionar diversas bases de datos. Entonces, esa es una de las ventajas de trabajar PDO. Como se trata, en definitiva, de una librería, una clase, que es la clase PDO, la cual tiene pues sus funciones, sus métodos, seguramente necesitéis o queráis ver en el futuro dónde se encuentran esos métodos que tenemos disponibles para utilizar en nuestro código PHP y qué hace cada uno de esos métodos o funciones. Pues bien, es relativamente sencillo verlo. Si os vais, por ejemplo, a un buscador como Google y le decís PDO PHP, bueno, pues el primer enlace que nos ofrece Google es de la página php.net. Bueno, pues si pulsamos en este enlace, pues estamos viendo ya pues los objetos de datos de PHP y entre ellos pues vemos ya la librería o clase PDO, ¿no? Y aquí pues nos ofrece, utilizando la nomenclatura de los dos puntos y que ya deberíamos de conocer, pues una serie de funciones. Por ejemplo, vamos a utilizar en este vídeo, entre otras, la función setAttribute, que nos está diciendo que es capaz de establecer un atributo, ¿no?
Si pulsamos ahí en esa función setAttribute, pues nos explica esta página cuál sería la sintaxis a utilizar de esta función. Y luego, pues, una serie de atributos que podemos establecer dentro de nuestro código PHP a la hora de conectar con bases de datos. Por ejemplo, tenemos este atributo ERRModeException que nos dice que lanza excepciones. Ahora después veremos qué es esto de una excepción y en qué consiste. Los que habéis hecho conmigo el curso de Java deberíais de saber ya pues, de qué estoy hablando, ¿no? Al decir excepción y en qué consisten las excepciones. Bueno, pues aquí lo suyo sería que le echarais un vistazo y que lo tuvierais en favoritos como página web de referencia en un futuro, pues a la hora de crear conexiones utilizando PDO. Si os fijáis, lo estoy viendo ahora mismo un poco más abajo, pues nos está diciendo los controladores de PDO para conectar con bases de datos en MySQL, Oracle, Postgre, SQLite, etcétera, etcétera. Bien, pues vamos a ver nosotros cómo conectar con bases de datos MySQL, que es de lo que trata el curso, ¿no? PHP MySQL, así que vamos a ir. Bien, pues nos vamos a nuestro editor web y yo ya tengo preparado aquí pues una página PHP a la cual pues he denominado con PDO, de conexión PDO.php y bueno, pues ya he creado la etiqueta de apertura PHP y la etiqueta de cierre dentro del body. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Crear la conexión. ¿Y eso cómo se hace? Pues muy sencillo. Lo primero que hay que hacer es crear una variable. Esto lo hemos hecho siempre a la hora de conectar con una base de datos. Y ahora tenemos que hacer lo que se llama una instanciación. Instanciar la clase PDO. Y eso se hace llamando al constructor de la clase con el operador new, es decir, new PDO. PDO es la clase. Abrimos el paréntesis y esto nos va a pedir 3 argumentos que deben de ir entrecomillados, ¿no? Es decir, el constructor de la clase PDO nos pide 3 argumentos. El primero es el host con el que queremos conectar y nombre de la base de datos. Ese sería el primer argumento. Los argumentos tienen que ir entre comillas. Luego entonces abrimos comillas y cómo le indicamos que vamos a conectar con una base de datos MySQL. De la siguiente forma, escribiendo MySQL, host igual y a continuación pues nuestro host, que ya sabemos todos que es localhost porque estamos utilizando un entorno de pruebas. Punto y coma. Y a continuación debemos indicarle el nombre de la base de datos con la que queremos conectar. Y nosotros pues estamos utilizando una base de datos que se llama pruebas. Luego entonces dbName igual a pruebas. Y cerramos las comillas. Este sería el primer argumento que nos pide. Coma. Segundo argumento. El segundo argumento es el usuario de la base de datos. Ya sabemos todos que en este entorno de pruebas el usuario va a ser siempre root, coma. Y el tercer y último argumento que nos pide este constructor es la contraseña. El video se paralizó. La contraseña ya sabemos que está vacía. Listo. Ya hice una pausa en el video. Por WhatsApp les acabé de enviar este archivo. O sea, no lo van a tipear porque no me interesa que lo transcriban, sino que lo entendamos. Entonces, lo tienen en WhatsApp. Lo tienen en WhatsApp. Lo van a descargar en alguna ubicación. Digamos que en el HDocs, de las muchas cosas que yo tengo una carpeta que ustedes pueden darle el nombre que quieran, ¿de acuerdo? En esa carpeta es donde vamos a referenciar el archivo, donde vamos más adelante a abrirlo, a desplegarlo en el servidor Apache. ¿Qué me interesa en este momento? Tener la lectura del archivo. Voy a compartir mi pantalla. Entonces, en SAN, en htdocs, crean alguna carpeta donde van a ubicar ese archivo, ¿de acuerdo?
Entonces, ubiqué yo mi archivo. Si ya lo ubicaron y lo tenemos editado, ¿qué nos están sugiriendo? Crear una instancia con new de la clase PDO con los siguientes atributos. Este sería un atributo, ¿verdad? Que va hasta esta coma. Este sería el segundo atributo y este sería el tercer atributo. Entonces, el primer atributo que viene hasta aquí es un string que tiene dos componentes. Uno, que es la identificación de el host que voy a utilizar y el nombre de la base de datos. ¿En dónde está ubicado? ¿En dónde me estoy conectando? Entonces, este localhost, si recordamos, aduce a mi ubicación local de mi máquina. Pero si yo estuviese en una intranet, por ejemplo, necesito la dirección IP de la máquina donde está corriendo el servidor de aplicación. Necesito la dirección IP de la máquina donde está corriendo el servidor de aplicación. En su defecto, le vamos a decir localhost, porque es local. Si utilizamos un servidor de aplicación en la web, normalmente el parámetro que se utiliza en la web también es localhost. Y le estamos indicando que el tipo de conexión que vamos a establecer es hacia MySQL, coma, el nombre de la base de datos, dbName igual, y la base de datos que creamos, que se llama prueba PHP. Ese es un string que arranca en esta comilla y va hasta esta comilla, coma, y viene el segundo parámetro. En este caso, estamos utilizando el usuario root, que cuando se instaló SAN o WAN, no tiene contraseña. Por eso la contraseña se está indicando como una comilla doble. Lo ideal es crear un usuario para administrar las transacciones y que tenga unos privilegios sobre la base de datos. Y obviamente que ese usuario debería tener una contraseña, ¿de acuerdo? Yo necesito garantizar mayor seguridad frente al usuario con el cual me estoy conectando a la base de datos. Entonces, una manera de hacerlo sería definiendo un usuario con unos roles de accesibilidad y mantenimiento limitados y que tengan que ver con el alcance de gestión que tiene esa base de datos para la aplicación. Si, entonces ahí básicamente le estoy diciendo que haga eso, que genere la instancia, ¿de acuerdo? Ese script de PHP lo tengo dentro de el body, dentro del body de un HTML. ¿Ya todos ubicaron el archivo? Sí, señor. Sí. Entonces, ¿qué necesitamos hacer ahora? Necesito abrir un navegador. Necesito abrir un navegador. Y en el navegador localhost, en este caso mi localhost está asociado al servidor con la ubicación que yo tengo, pero debo darle el direccionamiento. Entonces la idea es que ustedes le den el direccionamiento acorde a su carpeta.
Me debo estar equivocando. Teacher, si le escribe solamente localhost, ahí le aparece el directorio. Eso. Y listo, ya desplegué el archivo. ¿De acuerdo? No me está generando ningún error. No me está generando ningún error. ¿Eso quiere decir que funcionó? Pues obviamente faltan por hacer algunas cosas. ¿Cuándo me debería generar error? Supongamos que yo le definí una contraseña, pero eventualmente el archivo no tiene contraseña. Entonces voy a actualizar y él aquí me está generando un error. Y él aquí me está hablando acceso denegado al usuario root. Entonces él aquí me está diciendo, me está manifestando que hay un problema con la contraseña. Teacher, Señor, una pregunta. Esa contraseña, bueno, aquí porque se deja sin contraseña, pero si lo queremos hacer con la contraseña, ¿dónde generamos esa contraseña? ¿Desde MySQL o de PHP? ¿Cómo sería ese tema ahí? yo tendría que traer lo que pasa es que si la contraseña está encriptada, yo tendría que o sea, la contraseña que está allá en la base de datos puede estar encriptada. Entonces, la cuestión es que yo tendría que traer ese string, esa cadena aquí para pegarle ahí esa contraseña de tal manera que él genere la misma coincidencia. Ok. Si me equivoqué fue en el usuario y estoy intentando hacer la conexión con un usuario, entonces nuevamente él aquí me está generando error con este usuario que estoy intentando hacer la conexión. La base de datos. Voy a actualizar. Él aquí se está conectando al servidor de la base de datos a pesar de que la base de datos no exista. Eso lo voy a manejar y esto lo voy a controlar es a través de una excepción, ¿de acuerdo? Entonces, no sé, vamos a gastarnos 2 minuticos en que ustedes hagan al menos un par de modificaciones y verifiquen en el navegador el comportamiento de ese script. ¿Listo? Tomémonos un par de minutos. Vamos a continuar con la otra fracción que nos ilustra el manejo de la excepción. Que la cosa va bien, ¿no? Pero como digo, esto no suele dejarse así, sino que se suele agregar un poquito más de código por si algo fallara. En programación orientada a objetos, cuando ocurre un fallo en tiempo de ejecución en nuestro programa, se produce lo que se llama una excepción. Es decir, excepción
Para aquellos que no lo conozcáis, lo podéis traducir por fallo, ¿no? Excepción igual a fallo. Un fallo en tiempo de ejecución. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que no se trata de un fallo de sintaxis. No quiere decir que hayas escrito algo mal porque te has equivocado y tu página no funcione. Se trata de que aparentemente todo está bien escrito, pero a la hora de ejecutar tu programa, pues ha ocurrido un error de otro tipo, que nada tiene que ver con la sintaxis, que impide que la página funcione. En este caso, impide que podamos conectar con nuestra base de datos. Ese tipo de fallos es lo que se denominan excepciones en programación orientada a objetos. Los que habéis hecho el curso de Java conmigo sabéis perfectamente de lo que hablo porque lo vimos largo y entendido. Aquí sería exactamente igual, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que a la hora de conectar con la base de datos, si no podemos conectar por cualquier error, se genera un objeto. En programación orientada a objetos, todos son objetos. Se genera un objeto y ese objeto es el objeto fallo. Y como objeto que es, pues también tiene sus propiedades y sus métodos. Bien, pues a la hora de manejar estos posibles errores, fallos, o mejor dicho, excepciones, existe en programación orientada a objetos lo que se llama un bloque de código try-catch. ¿Y esto en qué consiste? Bueno, pues consiste en decirle, intenta ejecutar un código, en este caso una conexión, inténtalo, si tienes éxito, perfecto, pero en el caso de que haya un error, es decir, en caso de que se genere una excepción o fallo, captúrame, cógeme esa excepción y haz lo que yo te diga con ese fallo, ¿no? Y es normalmente lo que se suele hacer a la hora de programar con PDO. Lo que se suele hacer es coger este código que tenemos de conexión y meterlo dentro de un bloque try. Abrimos la llave del try, se cerraría la llave del try a continuación de la conexión y ahora vendría el catch. El catch siempre va a recibir un argumento, un objeto de tipo excepción que le indicamos de la siguiente forma. Exception E, y aquí abrimos la llave del catch y lo cerramos. En definitiva, ¿esto qué es? Pues esto es decirle a nuestro código intenta, ya sabéis que try en inglés es intenta conectar con la base de datos y en el caso de que no lo consigas, me coges el objeto del error, me lo coges, lo capturas y me haces lo que yo te diga dentro del catch, que de momento pues no le hemos dicho absolutamente nada, ¿no? Vamos a decirle también, voy a hacer aquí una pequeña tabulación para que se vea bien que la conexión va dentro del try. Vamos a decirle también dentro del try que después de conectar, pues nos escriba en pantalla que la conexión ha tenido éxito. Vamos a decirle, por ejemplo, un echo, conexión, OK. De tal forma que ya le estamos diciendo dos cosas dentro del try. Le estamos diciendo, oye, mira, intenta conectar con la base de datos y me pones conexión OK. Si hubiera algún tipo de error, nunca llegaría a leer esta línea. Si el error se produce en la conexión, esta línea no llega a leerse porque se produce un error y saltaría automáticamente al catch. En ese sentido es parecido al funcionamiento de un if-else, ¿no? Y aquí, bueno, pues ¿qué le podemos decir dentro del catch para que haga en el caso de que no pueda conectar? Vamos a decirle que mate este proceso, el proceso que está intentando y que nos ha llevado a error y que además nos muestre el mensaje del error. Tener en cuenta, como os he dicho antes, que cuando se produce una excepción se está generando un objeto fallo o un objeto excepción. Fallo igual a excepción. Y este objeto tiene sus propiedades y sus métodos. Esto quiere decir que nosotros podemos acceder a diversas funciones que tiene este objeto excepción para ver qué ha pasado, qué tipo de excepción o fallo es. También tener en cuenta que a ese objeto lo hemos llamado E, porque así lo hemos querido por nomenclatura. A la hora de programar en todos los lenguajes de programación se le suele llamar E, pero si aquí ponéis en vez de E cualquier otra cosa también va a funcionar. Es simplemente una convención a la hora de programar. Bueno, pues aquí le diríamos lo siguiente, die, es decir, mátame, y ahora pues aquí vamos a decirle que en el caso de que se produzca un error nos ponga error 2 puntos, aquí lo concatenamos con una función que tiene el objeto E. Luego, entonces, para acceder a esa función o método del objeto E, utilizamos el operador cleta y esta función es getMessage. Esto, si os vais a la página que os he mostrado al principio, pues por ahí en algún sitio estará. Lo que pasa es que hay que tomarse la molestia de buscarlo, ¿no? GetMessage, cerramos el paréntesis del die, punto y coma. Bueno, pues esto, si lo dejamos así, funcionaría como os he explicado antes. Si todo tiene... Bueno, en el WhatsApp les acabé de copiar
una actualización del archivo con estos ajustes. Entonces me voy a ir a editar ahora este archivo. Y aquí está. Manejo de excepciones. Manejo de excepciones. ¿Por qué es importante el manejo de las excepciones? Porque es una manera de controlar en la ejecución comportamientos no deseados en estos procesos transaccionales que tienen que ver con la base de datos. Entonces, cuando se hace esta instanciación, el código está bien, ahí no hay error. O sea, ya hace un momento miramos que si se presenta un error porque no coloqué la contraseña que era, porque el usuario no corresponde, porque la base de datos está mal o la ubicación no corresponde, digamos que el error es más del programador por no tener clara la ubicación de la base de datos, el nombre de la base de datos, el usuario y su contraseña. Pero si es claro, entonces veíamos, permítame nuevamente verifico, veíamos acá que la transacción eventualmente se hace. O sea, no hay error. Pero para mejorar y controlar la situación, por ejemplo, una eventualidad, pues no vamos a decir que la eventualidad es que cambió el nombre de la base de datos o que cambió el usuario, no. Pero sí una eventualidad, por ejemplo, es que el servidor de la aplicación esté apagado. Perdón, el servidor de la base de datos esté apagado. Si el servidor de la base de datos está apagado, obviamente, no puedo hacer la conexión. Entonces, él dispara una excepción. Si la invoco. Para poderla invocar, manejamos ese bloque try catch. Si se dispara la excepción, él no continúa el resto de las sentencias que están definidas en el bloque tree y se iría de una vez al bloque catch. En este caso, si la conexión es válida, él me va a mostrar un mensaje que va a decir conexión válida. Pero si se llega a presentar la excepción, él nos hablaba de un objeto tipo error. Entonces, ese objeto tipo error como instancia sería el que estaría entrando aquí como parámetro de esta función catch. Entonces, este pesos E, ¿qué es? Es una instancia exception. Y esa, ¿cierto? Porque pues aquí básicamente como parámetro lo que estoy es definiendo un atributo de una naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza? Exception. Entonces, esa instancia pesos E contiene la información del error. Yo la puedo analizar y tomar determinada acción dependiendo del error. Aquí, básicamente lo que le estamos diciendo es, de exception estamos llamando un método que se llama getMessage para que muestre el mensaje de error. Entonces, él lo que va a desplegar es esta palabra error, lo va a concatenar con el origen del error. Finally es una sentencia que es opcional cuando estoy manejando try catch. Se recomienda utilizarla. Independientemente que se presente o no la excepción, siempre ejecuta lo que yo defina en ese bloque finally. Repito, independientemente si se presenta o no la excepción, si yo le agrego finally, él siempre va a ejecutar el bloque de código que yo defina por finally. Si él eventualmente pudo haber hecho la conexión a la base de datos, entonces es importante liberar esa conexión. Por eso, aquí lo que estamos haciendo es que esta instancia que se pudo haber creado de new, entonces la libere. ¿Y cómo hago para liberarla?
asignándole ese valor null a la variable que tiene la instancia. Al objeto, porque más que variable es un objeto, al objeto que tiene la instancia PDO que creamos. Y liberaría la memoria respecto a la que se pudo haber asignado. ¿De acuerdo? Entonces, si me voy al navegador y lo corro, él me está mostrando que la conexión fue válida. Verifiquemos, por favor. Verifiquen que nos funcionó. Y me confirman. A mí me aparece un error, teacher. A mí Me me aparece funcionó. ¿Cómo? A mí me funcionó. Me aparece un error. Parse error, syntax error unexpected. Compartir por WhatsApp el pantallazo.
Profe, ¿usted está hablando? ¿Ahí me escuchan? Ahora sí, porque no estábamos escuchando nada. ¿Qué tanto desde dónde? O sea, alcanzaron a verificar cómo modifiqué aquí el usuario y cuando lo desplegué el mensaje de error que él mostró estaba asociado era con esta línea. Sí, sí, todo lo que hizo en pantalla se vio, pero pues nada de la explicación. Bueno, pero pues básicamente era eso, era mostrarles que el error ahora yo ya lo estaba manejando. Ya no fue el error natural de PHP. Hace un rato nos dimos cuenta que si no tengo MySQL corriendo, no tengo MySQL corriendo, la sentencia es válida, pero MySQL no está corriendo, él debe disparar la excepción. Observen que él se queda aquí leyendo porque pues se quedó intentando buscar la conexión y aquí está. No se puede establecer una conexión ya que el equipo de destino denegó expresamente dicha conexión. Este mensaje obedece al manejo que estamos trabajando aquí de la excepción. Me falta probar un mensaje y fue cuando yo modifiqué el nombre de la base de datos que él no me generó error. Si recuerdan, yo modifiqué el nombre de la base de datos y él no desplegó ahí ningún mensaje de error. Miremos nuevamente y él me dice que desconoce esta base de datos. Entonces, todo este manejo lo estamos haciendo con la excepción. Yo podría tomar ahí probablemente este control del mensaje de error y desplegarle aquí una ventana emergente al usuario donde le estoy explicando por qué no está logrando conectarse a la base de datos. Ese sería el control que manejaríamos aquí en este bloque catch. Esos comportamientos, esos mensajes. ¿De acuerdo? Preguntas hasta acá. Profe, una pregunta. ¿Eso estaría relacionado con una consulta que yo le había hecho vía WhatsApp? Cuando en el menú de navegación de la página principal yo intento ir a llamar a otra página que me mostraba también el mismo error de objeto no encontrado. ¿Eso tiene que ver con que no haya una conexión a base de datos o es totalmente diferente? Estos errores a base de datos es porque estoy haciendo ahí en este momento estoy haciendo una transacción que es la conexión a la base de datos. Y la conexión la estoy haciendo a partir de la instanciación. O sea, ahí básicamente hice fue, la conexión, pero no estoy haciendo más nada. ¿Qué le recomiendo yo en ese error? Tiene que verificar, es la ruta del archivo a donde lo está llevando, el direccionamiento, porque es que le está mostrando que no encuentra el archivo, pero es porque la ruta de la carpeta donde está el archivo no se está direccionando apropiadamente. Bueno, voy a volver a cambiar lo que estoy compartiendo. Para ir a mirar una presentación diferente.
así, instanciando la clase PDO con los argumentos que vimos anteriormente, ¿no? Y por otro lado, pues tenemos la instrucción SQL, que ya voy a regresarlo un poco antes. Utilizar la conexión. Vamos a ver en este vídeo pues cómo una vez conectados podemos crear una consulta preparada con las ventajas que ello implica y que ya vimos en vídeos anteriores utilizando PDO. Para eso pues vamos a tener que utilizar una serie de objetos y métodos de la librería PDO, pero es bastante sencillo, solamente hay que seguir los pasos. Como bien sabéis, tal y como vimos en el vídeo anterior, por un lado tenemos nuestra conexión y lo hacíamos así, instanciando la clase PDO con los argumentos que vimos anteriormente, ¿no? Y por otro lado, pues tenemos la instrucción SQL, que ya hemos generado también en vídeos anteriores, pues con el parámetro necesario para crear la consulta preparada. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, select nombre artículo, sección precio, país de origen, from productos, where nombre artículo, igual y el parámetro. Esto nos permitiría hacer una búsqueda en la base de datos en función del nombre de artículo introducido en un formulario, por ejemplo, ¿no? Bien, ¿qué nos genera la primera instrucción? La primera instrucción lo que nos genera es un objeto al cual podemos llamar, por ejemplo, base, que es el nombre que estamos utilizando en todos los vídeos, y es un objeto de tipo conexión. Como todos los objetos, tiene sus propiedades y sus métodos. Esto es algo que ya vimos en su día con la programación orientada a objetos. Y uno de los métodos o funciones que tiene este objeto conexión es el método prepare, que es el que hay que utilizar para crear consultas preparadas. Este método prepare, pues lo que hace es admitir un argumento de tipo SQL, una sentencia SQL con su parámetro correspondiente y que nosotros pues la solemos almacenar en una variable llamada SQL. Luego entonces a este método prepare lo único que hay que hacer es pasarle por parámetro la instrucción SQL. Y ese método nos va a devolver algo, nos va a devolver otro objeto. Y el objeto que nos va a devolver este método prepare es un objeto que llaman PDO Statement. Este objeto PDO Statement no es ni más ni menos que el resultado de la función prepare con la sentencia SQL. Es como una especie de tabla virtual o record set, que ya hemos hablado también de esto en vídeos anteriores, donde se encuentran todos los campos que participan en la consulta, y así se lo dijimos nosotros en la instrucción SQL, con una serie de registros almacenados en el interior. Entonces, una vez que tenemos este objeto de tipo PDO Statement, lo único que hay que hacer, por un lado, es ejecutarlo, utilizando el método execute perteneciente al objeto PDO Statement y por otro lado pues asociarlo por ejemplo a un array utilizando el método fetch. Tanto el método fetch como el método execute son dos métodos pertenecientes al objeto PDO Statement. Ya hemos visto también en vídeos anteriores pues lo que hace el método execute y lo que hace el método fetch, pues utilizando PDO es exactamente igual. Bien, pues vamos a trasladar todo esto, que sería el mecanismo a utilizar, a un ejemplo práctico, como siempre. Para ello nos vamos a nuestro editor web, donde ya tengo preparado un archivo, aquí he llamado página búsqueda PDO, con la etiqueta PHP que se abre y la etiqueta PHP que se cierra. Como en el vídeo anterior, pues vimos cómo conectar con PDO y tenemos el código guardado, pues lo que voy a hacer para no tener que repetirlo es abrir el archivo del vídeo anterior, que vimos que funcionaba perfectamente, coger todo el código correspondiente a la conexión, copiarlo y pegarlo en el archivo de este vídeo. De esta forma, pues ya tenemos aquí el try catch que vimos anteriormente con la conexión. Quizás lo único que no me hace falta en esta ocasión es la instrucción de conexión OK. Si ya vimos en el vídeo anterior que esto conectaba correctamente, pues aquí podemos prescindir de ello, ¿no? Si tenéis dudas con alguna línea de este código, pues os recomiendo que veáis el vídeo anterior para que quede todo más claro, ¿no? Bueno, pues lo que tenemos que hacer ahora es empezar a programar nuestro código dentro del try, es decir, para que después de crear la conexión, pues vea a ver si es capaz de generar la consulta, recorrer los registros, etcétera. Y en el caso de que no sea posible, pues siempre nos dará un error, ¿no? Luego entonces, a continuación, lo primero que voy a hacer va a ser decirle que trabaje con el juego de caracteres UTF-8, ya que nuestra base de datos pues contiene acentos y tal, ¿no? Luego entonces, aquí le diríamos lo siguiente. El objeto conexión tiene un método, que es el método exec. Y este método exec, pues, permite, entre otras cosas, por parámetro, especificarle el juego de caracteres. Se le dice de la siguiente forma. Set character, set UTF-8. Creo que iba así, sin guión. Cerramos las comillas, paréntesis, punto y coma. Y una vez que le hemos dicho que vamos a trabajar con caracteres de tipo UTF-8,
pues yo lo siguiente que haría sería generar la consulta. Luego entonces creo la variable SQL y aquí pues vamos a decirle lo siguiente. Select, nombre de artículo. Bueno, pues por ejemplo la que hemos puesto hace un instante en la presentación del PowerPoint, ¿no? Sección como segundo campo. Tercer campo que quiero que me muestre va a ser el precio. Y el cuarto campo, pues país de origen. Muy importante escribir el nombre de los campos bien claro. From, productos. Y aquí es donde vendría el parámetro, ¿no? Where, nombre artículo, igual, y el parámetro, el interrogante. Cerramos las comillas de la sentencia SQL, punto y coma. Bien, una vez que ya hemos creado la instrucción SQL, pues ahora hay que empezar a seguir los pasos, ¿no? Y si recordáis el diagrama que os puse antes en pantalla, pues lo que tenemos que hacer es, utilizando el objeto conexión, que ya lo tenemos, pues llamar a la función método prepare, perteneciente al objeto conexión, y pasarle por parámetro, pues la consulta. Eso nos va a devolver, como vimos, un objeto de tipo PDO statement. Luego entonces, cuando utilice la conexión para llamar a este método, voy a necesitar una variable para almacenar el objeto de tipo PDO statement y poder manipularlo después. Así que trasladando todo esto al código, pues lo haríamos de la siguiente forma. Me creo una variable a la cual voy a llamar, por ejemplo, resultado, voy a ponerlo mejor en minúsculas, que es donde vamos a almacenar el objeto de tipo PDO statement y le decimos que esto es igual al objeto conexión base, llamando a su método prepare, que recibe por parámetro el objeto SQL. Bueno, pues esto es lo mismo que en el gráfico, pero representado en código. El objeto base llama al método prepare, que recibe por parámetro la instrucción SQL, y este método prepare devuelve un objeto de tipo PDO statement, y ese objeto lo almacenamos en esta variable resultado. Luego entonces aquí, en resultado, tenemos un objeto de tipo PDO statement. Y ahora, si recordáis, pues con este objeto de tipo PDO statement había que hacer dos cosas. Por un lado, ejecutarlo con la función execute, y por otro lado, pues recorrer los resultados utilizando la función fetch. ¿Y eso cómo lo hacemos? ¿Dónde puedo encontrar yo la sintaxis para hacer todo esto? ¿Cómo puedo saber yo todos los métodos, los objetos que tengo que utilizar para realizar estas cosas? Bueno, pues mirad, si nos vamos a Google y le decimos, por ejemplo, que nos busque PDO PHP, bueno, pues nos ofrece un enlace en el cual pues vamos a encontrar pues la librería de objetos de PDO dentro de PHP. Lo único que hay que hacer pues es tomarse la molestia, la paciencia y tener el tiempo de leerse toda esta documentación, ¿no? Pero si os fijáis, cuando entramos en la librería, en la clase PDO, pues vemos aquí una serie de métodos, de funciones, y entre ellas vemos PDO prepare, es decir, la función prepare que estamos viendo. Si abrimos esta función en una nueva pestaña para seguir el hilo, bueno, pues vemos que entramos dentro de lo que sería la función prepare para ver su sintaxis. Una vez que hemos visto su sintaxis, para qué sirve, etcétera, etcétera, los parámetros que admite, que es lo que nos está diciendo pues todo este texto que tenéis por aquí, que habría que leérselo, claro, pues nos está diciendo que los parámetros que admite, entre otros, pues es un statement, es decir, una sentencia SQL, ¿no? Es lo que hemos hecho aquí. Es decir, hasta ahora, pues lo que hemos encontrado es la sintaxis del método prepare, ¿no? Entonces, bueno, pues siguiendo el hilo, pues vemos aquí que tenemos incluso una serie de ejemplos y echando un vistazo hacia abajo, pues vemos que encontramos la ejecución execute del objeto PDO statement. Bueno, pues si seguimos el hilo y lo abrimos en una nueva pestaña, pues llegamos aquí al PDO statement con su método execute. Bueno, pues habría que tomarse la molestia de leerse toda esta documentación y, bueno, un poquito más abajo vemos incluso ejemplos de cómo utilizar esta función execute, ¿no? Y concretamente, pues lo podríamos hacer de cualquier forma, pero utilizando el ejemplo 3, en nuestro caso, lo que se llaman parámetros de sustitución, pues yo creo que es el más fácil y el que mejor nos viene. Entonces, fijaros en este código. En este código tenemos dos variables, calorías y color, ¿no? Los parámetros, y luego aquí pues han utilizado el objeto conexión con su función prepare, lo han almacenado en el objeto PDO statement, que es este que tienen aquí, le han pasado al prepare, igual que hemos hecho nosotros, la sentencia SQL con sus parámetros, en este caso recibe dos, fijaos que tiene dos interrogantes. Y luego para ejecutar este PDO statement, fijaros lo que hacen, utilizan el nombre del PDO statement con la función ejecute y luego le pasan a esta función ejecute por parámetros un array con
los dos parámetros con los dos argumentos o variables, ¿no? Es decir, calorías y el color. Bueno, pues si trasladamos esto a nuestro código, podemos hacer exactamente lo mismo. Es decir, una vez que hemos llegado a este punto, pues vamos a hacerlo, ¿no? Aquí lo que tendríamos que hacer es utilizar nuestro objeto PDOStatement, que es resultado, con su método execute, exactamente igual que acabamos de ver, y pasarle por parámetro pues un array en el cual le podemos introducir el argumento. Y de momento, aunque esto no lo dejaremos así al final, vamos a decirle, por ejemplo, que el argumento pues es destornillador. Destornillador. Entonces, bueno, ¿qué estamos consiguiendo con esto? Cerramos el paréntesis del array, cerramos el paréntesis del execute. Lo que estamos haciendo con esto es pasarle por parámetro a la instrucción SQL destornillador. Y si recordáis, la instrucción SQL pues lo que hacía era mostrarnos aquellos nombres, sección, precio y país de origen de la tabla de productos, donde el nombre de artículo sea igual a destornillador, en este caso, ¿no? Y bueno, después de haber hecho esto, volvemos otra vez a la librería PDO y, bueno, pues echando un vistazo más hacia abajo en la página donde nos encontramos, pues vemos que tenemos también una serie de funciones para el objeto PDOStatement, entre ellos la función fetch, que nos dice que obtiene la siguiente fila de un conjunto de resultados. Bueno, pues si abrimos esta función en una pestaña nueva, pues exactamente igual. Vemos para qué sirve, la sintaxis, cómo funciona, y esta función la hemos utilizado también con la librería MySQLi y funciona de una manera muy similar, ¿no? Habría que leerse toda esta documentación, podemos ver aquí los ejemplos que nos lanza, etcétera, etcétera. Pero como es algo que ya hemos utilizado en vídeos pasados, pues yo creo que estamos en condiciones de hacer lo siguiente, ¿no? Sería while, como vemos que lo que hace fetch, lo acabamos de leer, es devolvernos la siguiente fila, pues debemos de meterlo en un bucle para que recorra el objeto PDOStatement, ¿no? Entonces aquí le decimos lo siguiente, while, por ejemplo, una variable a la cual voy a llamar registro, sea igual a resultado, que es nuestro objeto PDOStatement, y aquí llama a la función fetch, pero bien escrita, y dentro de fetch pues le pasamos por parámetro, que esto lo tenéis en la documentación de la web que acabamos de ver, pues fetch aso. ¿Os acordáis de esta instrucción que vimos en vídeos anteriores? Bueno, pues lo mismo, ¿no? ¿Qué conseguimos con esto? Pues que asocie dentro de este array o este PDOStatement el nombre de los campos con los nombres de la sentencia SQL. Cerramos el paréntesis del fetch, cerramos el paréntesis del while, abrimos llave y cerramos la llave del while. Y este va a ser el bucle que recorra, pues registro a registro, pues lo que tenemos dentro del PDOStatement, ¿no? Y aquí pues le diríamos lo siguiente, un echo, y aquí pues nada, a construir lo que sería el resultado. Podemos hacerlo en una tabla o podemos hacerlo, en este caso yo lo voy a hacer en un string, ¿no? Aquí habría que ponerle, por ejemplo, nombre artículo o el texto que queráis, y esto lo concatenamos con la variable registro que acabamos de crear. Lo acabé de pausar. Al WhatsApp les acabé de enviar el archivo, ¿de acuerdo? Al WhatsApp les acabé de enviar este archivo. Un poco en la continuidad del video, lo que nos están mostrando es el despliegue de cada registro. Entonces, lo primero es... Teacher, disculpe. Señor. Me vuelve y me da el mismo error. Corrí el es consulta PDO, igual también me da error. ¿Qué podrá hacer la versión del PHP o? Pero es que en el mensaje que usted me colocó, él me estaba mostrando un error que faltaba un paréntesis, como una llave. Pero No estoy sé en corriendo este el mismo archivo que usted me mandó. o sea, este que acabo de enviar, ¿qué resultado le genera? O sea, Me este que aparece. acabo de enviar, Le voy a mandar el pantallazo.
Ya se lo envié, me aparece el mismo error de ahora. Y yo consulté en YouTube y me dice eso que falta una llave, pero no sé. Él dice que falta una llave en la línea 33. ¿Le toma una foto? Tómele una foto al código donde se vea la línea 33, por favor. Y me la envía otra vez. Mientras eso, pues voy socializando el alcance del código. Ok, Eso era lo ya que la envié. teníamos, ¿cierto? Básicamente solamente estaba creando la instancia y esa instancia me generaba una conexión. Si se hace la conexión, es decir, es verdad, ahí en ese bloque TreeCatch tendría que manejar la lógica de lo que yo quiero a partir de la conexión. Es decir, vamos a hacer una consulta y la consulta aquí está. Estamos ejecutando una función de esta instancia donde estamos definiendo el tratamiento que voy a usar para el manejo de las para el manejo de los errores y de las excepciones de PDO. Entonces, inicializamos esta sentencia. UTF-8 para manejar caracteres tildados y la ñ. Entonces le voy a decir que en esta conexión de naturaleza PDO, entonces reconozca esos caracteres y lo haríamos de esa manera. Luego, aquí estoy construyendo el script de SQL. Aquí le estoy diciendo, por ejemplo, selecga asterisco from artículos, seleccione todos los atributos, todos los campos que hacen parte de la tabla, donde el código del artículo corresponda a un valor que va a ser asociado desde una sentencia preparada. Por eso hablamos de consultas preparadas. Voy a crear ahora el PDO statement o el prepared statement, que sería entonces de la instancia PDO, llamamos el método prepared y como parámetro la instrucción SQL que construimos aquí de manera previa. ¿De acuerdo? Pero ahí todavía no se ha ejecutado. Necesito ejecutarlo y al ejecutarlo enviarle este parámetro. Puedo estar utilizando más de un parámetro. Cuando yo utilizo más de un parámetro, cada parámetro de izquierda a derecha va a ser reemplazado en la interrogación que yo le defina. Es decir, que si yo aquí defino más de una interrogación, tendré que colocar aquí igual número de parámetros. Entonces aquí, como parámetro, voy a enviar un array. En este caso, ese array solamente tiene un valor que corresponde al código que quiero consultar. Si miramos nosotros en el navegador, por ejemplo, este artículo, el artículo AR01, entonces le voy a decir aquí que consulte el artículo AR01, el que tiene ese código. Entonces, cuando él ejecute, él obtendría aquí un registro, ¿cierto? Y este registro va a estar almacenado en resultado. ¿Qué sucede? Que yo necesito de alguna manera ese result set, ese contenido de la consulta y hacerlo entendible por PHP. Es decir, eso que está contenido, de alguna manera traerlo para manejarlo, por ejemplo, dentro de una tabla.
por ejemplo, dentro de un array o desplegarlo. Entonces aquí lo que yo estoy haciendo es desplegándolo. Con un while, entonces mientras que el contenido de ese parámetro del while sea verdadero. ¿Cómo lo estamos construyendo? Vamos a recorrer con fetch el result set que se llama resultado. Entonces lo hacemos de esta manera. Fetch. Fetch. Fetch tiene un parámetro. Este parámetro normalmente lo hacemos de esta manera con fetch assoc para que en la asociación él lo haga referenciando, no. Como estamos hablando que eso está armado dentro de un array, recordemos que los arrays tienen una posición, 0, 1, 2, 3. Para no hacer énfasis en la posición dentro del array, sino por el nombre del atributo en la tabla, entonces lo vamos haciendo, invocando ese fetch assoc que haría referencia entonces es al nombre del atributo en la tabla. Siendo así, para referirme, por ejemplo, al atributo código, aquí estoy desplegando el código, aquí estoy desplegando el atributo artículo, aquí estoy desplegando, por ejemplo, el atributo precio. Entonces él va y del registro coge los atributos que yo quiero traer y él me lo trae. Básicamente, ¿qué estamos haciendo aquí? Concatenando. Estamos haciendo una concatenación de string. El string código más lo que él me encuentra como contenido en el atributo código. Este punto concatena con artículo y el contenido del atributo artículo y concatena con precio y lo concatena con el contenido del atributo precio. Si miramos la tabla además de eso me muestra, por ejemplo, origen. Entonces, tenemos origen, fecha, sección. Voy a concatenarle el origen. Entonces, por aquí le podríamos estar indicando que el origen del artículo es de este registro el origen. Entonces nos va a mostrar el código, el nombre del artículo, el precio y el origen de ese artículo. Esto que tenemos aquí sería una salida que con ese eco me lo va a desplegar en la pantalla. Y aquí estaríamos cerrando este while. Entonces él localiza y me muestra. ¿Qué hace después? Cerramos close cursor. Este close cursor lo que haría sería liberar esa variable. La memoria de lo que él trajo lo libera. Y después por el finally libera la conexión a la base de datos. Si guardo acá y actualizo nuevamente acá, entonces vean el código, me está mostrando el código, el 01, el artículo, tubos, el precio, me dice que 140 y el origen, China. Entonces hicimos la consulta de un registro. ¿De acuerdo? Preguntas frente al alcance. Voy a verificar si funcionó el ejercicio. Smith, en ese momento cuando lo corre, ¿sigue saliendo el mismo mensaje de error? Sí, profesor.
porque la línea 33 aquí es donde él cierra el finally. Sí, finally base null. Y ese finally, pues es que ese finally, esa llave está asociada, es a la llave que abre el catch. Correcto. Igual yo no modifiqué el código, está idéntico. Descarguemos el SAN, instale el SAN para ver si el problema está es en la herramienta. Si se ubica ahí en la llave en esa llave que abre el final de la 31, y si coge esa llave y le da enter y la trae al mismo nivel de la llave que está cerrando y vuelve y lo prueba. La llave que está en la 31 le doy enter. La llave que está en la 31, la que abre al final de la línea, bájela y la deja al mismo nivel que está la 33. Ok, listo. Nada, todavía no. El mismo error. Sí, el mismo error. Mañana descarguemos SAN y probamos con SAN para descartar que sea alguna incompatibilidad del PHP con WAN Ok, listo. y salimos de dudas. ¿Qué versión tiene usted de PHP instalado en el SAN? Ya le confirmo. No parece. 7.4.5. 742. Acá me aparece el 5.43. Yo creo que el tema va por ahí. Yo creo que el tema va por ahí. Una versión muy... Nos tocaría mirar PDO, la vigencia de PDO a partir de qué versión se utiliza. Y ese es un punto clave en el tema del tipo de versión, porque pues obviamente en las actualizaciones que se van dando en los lenguajes, pues él pierde en vigencia, digamos, versiones anteriores con nuevos recursos. Nos tocaría verificar el tema de PDO, qué vigencia tiene. Pero yo pienso que el tema va por ahí. Ok, listo, teacher. Gracias. Vale. Entonces hagamos esa verificación. Ok. Bueno, no sé si tienen alguna inquietud del ejercicio que hicimos hoy.